Gracias, doctor Javier. Vamos a validar que sí se esté presentando las diapositivas. Ahí ven la Estamos diapositiva. muy bien. Perfecto, muy bien. Entonces, de nuevo, muy buenos días y muchas gracias a todos por continuar conectados en estos espacios académicos diseñados de manera muy exclusiva para hablar de temas muy importantes en diabetes, como lo mencionó el doctor Javier. Esta es la declaración de mis conflictos y esta específicamente es para la siguiente charla. Muchas veces en el día a día, cuando nos enfrentamos a la simultaneidad de los panoramas, y dicho sea de paso con mayor énfasis para todos y cada uno de ustedes, en el rigor del ejercicio clínico, nos vemos abocados a una constelación de eventos que no nos permite analizar de manera profunda lo que sucede en distintos escenarios y distintos panoramas. Eso nos permite, nos limita el aprovechar algunos elementos de decisiones terapéuticas importantes. Así entonces, en los próximos minutos, la idea es ampliar esos panoramas y en el contexto específico del paciente con diabetes tipo 2 que ya está insulinizado, ¿qué procesos podemos hacer para simplificar los abordajes terapéuticos? Eso es lo que hablaremos entonces los siguientes minutos. Reitero que es después de la terapia de insulinización, en donde vamos a hablar cómo simplificar y optimizar el manejo. Para empezar entonces, algunos rasgos y metas. Yo sé que ustedes ampliamente han oído hablar de las estadísticas a nivel mundial de diabetes. Aquí solo les suscito un elemento importante y es este, el que aparece allí. Prevalencia en nuestro país para el presente año estimado, 7.4%, de los cuales 39.2% de nuestros pacientes entre 20 y 79 años tienen un subdiagnóstico. Es decir, no tienen claro su diagnóstico del trastorno del metabolismo de los carbohidratos y específicamente diabetes tipo 2. Con esas cifras, estamos hablando casi uno de cada 12 adultos en el rango etario que les mencioné tienen diabetes tipo 2. Ahora, en ese contexto colombiano, les quiero traer a colación una cifra y es ese 25% que aparece allí y que nos está acompañando desde la diapositiva, desde el inicio de la diapositiva, perdón. 25% de los pacientes con diabetes tipo 2 en Colombia, es decir, uno de cada cuatro, tiene terapia de insulinización. Así pues, de lo que vamos a hablar a continuación, toda esa gran dimensión, ese universo de pacientes, les compete esta situación específica. Es una realidad para todos el concepto que se viene trabajando con mayor ahínco hace más o menos una década, y es la inercia terapéutica, la inercia clínica. Y desde el punto de vista de tratamiento farmacológico, pues la inercia farmacológica y cuando no se realizan los cambios de manera dramática, cuando así lo amerita nuestro paciente. Hay un retraso en la intensificación. Y uno creería que solo sucede en etapas iniciales del proceso con los pacientes de diabetes tipo 2, pero realmente no es así. Incluso después de estar en insulina basal, existe un retraso significativo en la intensificación o la optimización del manejo. Miren este estudio que referenciamos allí. Es un estudio realizado en Estados Unidos con más de 13,000 pacientes, en los cuales, después de 2 años de terapia con insulina basal, la cifra del 71% todavía estaban por fuera de metas. Teniendo en cuenta que el punto de corte de inicio de esa insulina basal fue de 8.6%, pero después de 2 años aún no se alcanzan metas. Y no solo no se alcanzan metas, sino que se está muy lejos de consolidar un control. Pero eso no pasa solo en Estados Unidos. Miren que vamos al otro lado del Atlántico y vemos como en el Reino Unido el déficit en la intensificación y la optimización del manejo después de la terapia con insulina basal sigue estando vigente. Incluso aquí la referencia es después de 3 años en el Reino Unido. Y definitivamente no se logran metas. Múltiples razones existen para ello. Y aquí les voy a traer solo 4 de los elementos principales de los aspectos de posinsulinización que hacen difícil el control y la intensificación. Y vamos a hablar
de manera muy puntual de cada uno de ellos, profundizando en esos panoramas como se los mencionaba al inicio de la charla. Estos factores que limitan la progresión son asociados a factores de complejidad. Y cuando hablamos de complejidad, nos evaluamos o nos trasladamos tal vez un poco al suministro de la terapia insulínica, pero no es solo eso lo que genera complejidad en el proceso. Miren el control glucémico. En el control glucémico, congruente con lo que les estaba mencionando ahora, la mayoría de los pacientes aún no alcanzan metas. Inclusive, estadísticas en otras latitudes nos sugieren que hasta el 33% de los pacientes, después de tener terapia de insulina basal, la hemoglobina glicada persiste en más del 9%. Y esto independiente en ocasiones del sistema de salud en donde se encuentre el paciente. Aquí, asociado a ese control glucémico, podemos tener una cifra entonces, 50%. Y ojo, que aquí viene un factor de complejidad importante y se los quiero suscitar de manera interesante, y es la sobreinsulinización. Cuando no se optimiza de manera adecuada, también se puede caer en el riesgo de sobreinsulinizar. Y entonces muchos de esos pacientes, después de insulina basal, no están logrando control y a un lado de ello hay un proceso de sobreinsulinización. Como un tip práctico, tengan en cuenta el BIM, la diferencia entre la postprandial, glucometría postprandial nocturna, y glucemia preprandial matutina. Esto puede orientar a pensar si hay una terapia de sobreinsulinización ya. Y el punto de corte mayor a 0.5 unidades kilo para pensar si de pronto el paciente no está sobreinsulinizado. Y hasta ahí solo hemos hablado de un factor de complejidad. ¿Qué tal hablar de un segundo factor? Episodios de hipoglucemia. Y estamos hablando de episodios de hipoglucemia general, de hipoglucemia confirmada y obviamente con mayor énfasis aquellos de hipoglucemia grave, con impacto directo en costos. Directos, valga la redundancia, costos indirectos desde el punto de vista económico, pero tal vez uno de los más interesantes para nosotros como clínicos son los costos intangibles. El temor y el impacto que eso desarrolla en nuestros pacientes en el tratamiento de diabetes tipo 2. Se calcula que alrededor de 10 horas laborales se disminuyen a causa de episodios de hipoglucemia grave. Incluso 25% de los contactos en salud se incrementan cuando hay un episodio de hipoglucemia grave. El 25% de los pacientes reducen la dosis de insulina de manera autónoma por el temor. Y esos tres contextos hacen que el control, que fue el primer factor que les mencioné, sea cada vez más complejo. Llevamos 2. Tercer factor, aumento de peso. Para nadie es un secreto que el 75% de los pacientes con diabetes tipo 2 tienen sobrepeso y obesidad. Y esto es un gran reto, porque bien sabemos que tras el diagnóstico, uno de los principales mensajes para nuestros pacientes es que por favor reduzcan el peso. Y en ocasiones se vuelve contraintuitivo cuando nosotros suministramos terapias que per se aumentan peso. Y ese es el caso de la terapia con insulina. Entonces, si queremos tener en este factor un número, tengamos 75% de los pacientes con diabetes tipo 2 tienen sobrepeso y obesidad. Y un cuarto factor era la complejidad, el factor que les suscitaba al comienzo. Existen pautas de progresión estipuladas después de contar con la terapia de insulina basal y que hasta hace algún tiempo casi que era exclusivo la progresión a través de análogos de insulina de acción corta o de esquemas basal-bolos. Y aquí es donde se vuelve aún más complejo el manejo, porque no estamos hablando de una insulina basal, sino de 1, 2 o hasta 3 bolos prandiales, 4 chuzones en un día para un paciente. Y aunado a ello, las glucometrías que ameritan para dicha terapia de insulinización, antes y después. Estamos hablando alrededor, en el término ideal, de 7 glucometrías en un día. Esquemas complejos con más aporte desde el punto de vista del paciente en su control. Y aquí el extremo entonces es el esquema basal-bolos. Esos son los factores posinsulinización que hacen un reto del manejo de la realidad de nuestros pacientes. Y es aquí, en ese contexto, donde surge una alternativa de unas razones óptimas de combinación a través de moléculas como los agonistas receptores de GLP-1 con análogos de insulina de nueva generación. Aquí entonces, simplemente, si partimos del hecho de que el paciente ya tiene insulina basal, entonces saben que tenemos unos beneficios ampliamente conocidos desde el punto de vista fisiológico de dicha terapia.
Pero ¿qué tal si pensamos adicionarle a esa insulina basal un agonista del receptor de GLP-1? En donde las cascadas fisiopatológicas hacen un match impresionante para un beneficio al paciente. Y yo le resumiría los ítems fisiológicos que aparecen allí y los blancos terapéuticos en dos palabras: complementariedad y eficacia. Y esa combinación, entonces esperamos una respuesta. Y desde acá va un elemento conceptual, no necesariamente un elemento de escala directa de la diapositiva que ven, pero sí un elemento conceptual. ¿Qué esperamos con insulina basal? Definitivamente lograr un control en virtud de la hemoglobina glicada, de la glucemia basal y en menor proporción, pero con un poco de impacto, glucemia postprandial. ¿Qué pasa si pensamos que vamos a adicionar o en lugar de adicionar, tener de manera independiente un agonista en receptor de GLP-1? Tenemos cifras de hemoglobina glicada, cifras de glucemia basal similares a lo que se consigue con insulina basal. Y eso ya lo conocemos desde hace algún tiempo, desde que se vienen explorando a profundidad los agonistas receptores de GLP-1. Pero ¿qué pasa con la glucemia postprandial? Que supera con creces el beneficio si comparamos con la insulinización basal. Es así como se espera que la combinación sea un sinergismo importante en los tres ítems de control glucémico: hemoglobina glicada, glucemia basal y glucemia postprandial. En segunda instancia, contemplar, no solo desde la eficacia, sino desde la seguridad, los efectos colaterales que se pueden traer al lugar. Y lo conocemos desde insulina basal, aumento de peso, como se los venía mencionando, aumento en el riesgo de hipoglucemias, eso es claro, no me voy a detener ahí a profundizar más, y pues ausencia de efectos adversos puntuales como las náuseas. Efecto adverso que sí se presenta con los agonistas de receptores de GLP-1, que bien sabemos pueden estar en correlación con la dosis y la titulación. Pero ¿qué pasa con esos agonistas receptores de GLP-1 si miramos peso e hipoglucemias? Que definitivamente las hipoglucemias en los estudios son muy bajas, son muy pequeñas, como lo ven ustedes diagramado en la diapositiva, y que casi siempre cuando se presentan se asocian a secretagogos o a terapia con insulinización. En cuanto al peso, sabemos que con los agonistas receptores de GLP-1 hay una disminución significativa. Esperamos entonces que estos elementos sinérgicos se logre un mejor control en cuanto al peso, con un delta que ya vamos a ver más adelante a profundidad de esos panoramas, con menor incidencia de hipoglucemia si lo comparamos con la insulina basal solo, y pues evidentemente sí va a tener un proceso de náuseas como efecto adverso, pero vamos a ver en la titulación eso cómo se comporta. Esta sería la respuesta esperada esquemática. Tras esos elementos que tenemos a tener en cuenta, que debemos tener en cuenta, perdón, vamos a ver todos y cada uno de los panoramas que les traigo a continuación. El primero de ellos, vamos a ver el panorama de insulinización basal cuando lo comparamos con una coformulación, con un análogo de acción prolongada y un agonista en un receptor de GLP-1. Aquí encontramos entonces un ensayo clínico de asignación aleatoria que respalda en su totalidad los datos. Este es el Dual 5. En el Dual 5 fueron más de 500 pacientes en un diseño, como les acabo de contar, aleatorizado, en donde en un brazo se encontraba insulina glargina, 100 unidades, más metformina a dosis máxima de titulación. Y de otro lado estaba la intervención con aideglira, más metformina igual con titulación. Más de 270 pacientes en cada uno de los brazos. A tener en cuenta entonces que la dosis inicial de aideglira va a ser de 16 unidades, que es como lo utilizamos en la práctica clínica. Primer elemento. Segundo elemento, la dosis máxima de aideglira van a ser 50 unidades, porque es la dosis máxima que se alcanza con el agonista del receptor de GLP-1, que sería 1.8 miligramos, en el caso del liraglutide específicamente. Y en el caso de insulina glargina U100, la dosis inicial sería la previa al estudio y la dosis máxima no existiría, porque bien sabemos que no hay dosis máxima de insulina. ¿En quiénes se realizó este ensayo clínico de asignación aleatoria? Pacientes con diabetes tipo 2. En aquellos que venían en tratamiento con metformina y con glargina, que la glicada estuviera entre 7 y 10% y que su índice de masa fuera inferior a 40. Esos fueron los criterios de inclusión. ¿Cómo se tituló? Como se titula aideglira en el caso de esta molécula, de esta coformulación. Tengan en cuenta algo que me va a permitir señalar en la diapositiva. Y es que entre 72 y 90 es el objetivo estrecho matutino que se busca. Esto es interesante, ¿por qué? Es interesante porque es un objetivo muy estricto y eso nos lo permite la seguridad que nos da el hecho de la coformulación esté con un análogo de nueva generación, en donde bien sabemos
versus un análogo de primera generación de insulina tiene mejor beneficio en cuanto a hipoglucemia. Y en virtud de la cifra matutina, pues aumentar o disminuir las dosis con una periodicidad semanal de cambio. Ahora, si miramos cuáles son las características basales, vemos que el objetivo en esta primera tabla es comparar que no hayan diferencias significativas, pero les voy a traer a colación elementos puntuales y les dije que íbamos a entrar en detalle en uno de esos. Miren esto, dosis de insulina previa al estudio, 31 para el caso del brazo de intervención con aideglira y 32 con el caso de glargina U100. ¿Por qué es importante? Porque a pesar de esa desviación estándar, estamos hablando de 31 más o menos 10, es decir, hasta 40 y desde 20, la titulación en el caso de aideglira se hizo desde 16 unidades. Y eso nos da un parte de tranquilidad cuando tenemos un paciente con insulinización basal a altas dosis, empezar desde 16 sin que existiese riesgo alguno de descompensación. Ninguno de estos pacientes de los estudios demostró descompensación aguda por el hecho de bajar la dosis de 36 o de 40 a 16. Eso es bien importante. Ahora, el índice de masa corresponde a una obesidad grado 1. La duración de diabetes en años es más de 10 años. De hecho, para ser precisos, 11 años de media. Es decir, no está circunscrito ni solo para los pacientes que están empezando en su progresión, ni para pacientes en etapa final de progresión de diabetes. No, en cualquier panorama puede ser viable. Y partimos de una hemoglobina glicada media de 8.4 para un brazo y de 8.2 para el otro. Aquí, de manera muy puntual, miramos cómo este análisis post-hoc, después de las primeras 4 semanas incluso, hay una decusación del control en cuanto a hemoglobina glicada. Y miren cómo ya comienza a comandar el manejo aideglira. Y después de 8 semanas sucede algo similar, menos 1.3%, y de ahí en adelante la diferencia continúa hasta el final del seguimiento en la semana 26. 7.1 para el brazo de glargina y 6.6 de hemoglobina glicada de media de control para caso de aideglira, una reducción de 1.81%. Absolutamente significativa y clínicamente igual. Y cuando miramos los subgrupos de pacientes, porque acabamos de mencionar en este grupo de la totalidad de la población, ¿qué pasa cuando miramos puntos de corte de glicada mayor a 8.5, entre 7.5 y 8.5 y menor de 7.5? Y encontramos que en el primero de ellos, mayor de 8.5, hay una reducción de 9.3 para el caso de aideglira hasta 6.8. Y en el caso de glargina de 9.2 hasta 7.5%. Miren la diferencia. Contundente, teniendo en cuenta y sin perder de vista ese efecto clásico que siempre les mencionamos, que es el efecto Bloom-Garden. Entre más alta está la hemoglobina glicada, mayor va a ser el impacto de la reducción de la hemoglobina glicada. Ahora, ¿qué pasa cuando miramos los otros dos puntos de corte? Pues que igualmente hay una reducción significativa a favor de aideglira y la mayoría de pacientes alcanzan metas. Así pues, nos centramos en un segundo elemento, ya eficacia de hemoglobina glicada, vamos a control de peso. Y en cuanto a control de peso, debemos mencionar que aquí debemos incluir el concepto de delta de peso, no solo reducción de peso. Miren cómo desde el punto inicial, en donde están los dos brazos de comparación, hay una reducción de 1.4 kilos en el caso de la intervención con aideglira. Y hay un aumento por el lado de glargina de 1.8 kilos. Eso nos habla entonces de un delta, es decir, una diferencia entre uno y otro en 3.2 kilos. Y así, de cara a la terapia con insulinización, es como uno debe interpretar el delta. Ahora, muy puntual acá, pacientes en metas en el Dual 5, cuando se toma no solo hemoglobina glicada menor a 7%, sino hemoglobina glicada menor a 7%, sin hipoglucemia y con la triple meta, que es estos dos más la ausencia del aumento de peso. Y aquí encontramos diferencias clínicas y estadísticamente significativas. Ahora, si miramos la dosis diaria total, como era de esperarse, al contar con una titulación simultánea del agonista del receptor de GLP-1, las dosis de insulina son menores, motivo por el cual al final, 26 semanas después, 66 unidades es la dosis de glargina y tan solo de 41 la dosis de la coformulación. Los beneficios no paran allí. Miren, en hipoglucemia confirmada cómo hay una reducción significativa de uno tras otro. De acuerdo, incluso teniendo en cuenta la reducción en cuanto a hemoglobina glicada. Diferencias. Entonces, quedamos en consolidado. En este esquema de basal versus la coformulación, el consolidado es este. Diferencia en glicada, diferencia en delta de peso, diferencia en hipoglucemia confirmada y, como se los mencionaba previamente, cumplimiento de la triple meta. Ese
fue un primer escenario de complejidad versus la titulación con insulina basal versus la coformulación. Ahora vamos a un segundo escenario. Y en este segundo escenario sí que vamos a progresar en complejidad, porque hablábamos que en la escala de terapéutica de insulinización, el máximo de complejidad está en el esquema basal-bolus. Y ahí lo vamos a comparar con la coformulación, otro escenario distinto. Otro ensayo clínico de asignación aleatoria, con un diseño similar, con criterios de inclusión similares incluso al Dual 5. Este es el Dual 7. Más de 500 pacientes, más de 250 pacientes en cada brazo. De un lado está Ideglira con metformina y del otro lado está el esquema basal bolus con metformina. Insulina glargina, insulina aspart y metformina. Igual, de base, como tomamos ahorita la titulación de Ideglira, e igual de insulina glargina sin límite de dosis y Ideglira con límite de 50 unidades. Y en el caso de la titulación prandial con insulina aspart, la dosis inicial serán 4 unidades sin dosis límite techo. Aquí el algoritmo de titulación de Ideglira es exactamente igual que se los mencionaba ahora. Y nos vamos al algoritmo de titulación de aspart, y es el que ven en el extremo inferior derecho. Les resalto la titulación estrecha entre 72 y 108, buscando objetivos contundentes en cuanto a control glucémico. Aquí, en este estudio, es clave la comparación entre la complejidad y la simplicidad. Las características basales de la tabla, exactamente igual que lo que veíamos en el Dual 5. Les resalto la duración en años de diabetes, que aquí es de 13.2 en media. Intuitivo pensarlo, porque estamos hablando de pacientes que ya están ameritando un esquema basal bolus. Pero miren esto tan interesante, miren la dosis diaria de insulina. 34 para el caso de Ideglira y 33 para el caso de la titulación con glargina. De nuevo, con absoluta seguridad, se puede volver uno al 16 sin que hubiese alteración en la tranquilidad. Índice de masa igual al Dual 5 y hemoglobina glicada un poco inferior al Dual 5, pero entre las dos comparaciones, en este caso, exactamente iguales. ¿Qué pasó con la hemoglobina glicada a través del tiempo? Miren cómo las dos líneas, tanto la de Ideglira como la del esquema de titulación basal bolus, desde la primera semana toman una línea similar. Y toman una línea similar con diferencias marginales no significativas y que al final, en la semana 26, están exactamente en el mismo punto. Aquí podemos decir que es tan eficaz la coformulación como el esquema basal bolus. Y esto es de gran importancia el resultado. Ahora nos vamos al peso y vamos de nuevo otra vez al concepto de delta de peso. Y aquí el delta de peso incluso fue superior a lo que veíamos en el Dual 5. Y este es de 3.57 kilos. ¿Por qué? Pues porque si hay más titulación de insulina en el esquema basal bolus, probablemente haya más ganancia de peso. Y eso fue lo que sucedió. 3.57 kilos de diferencia. De nuevo, el delta de peso a favor de la coformulación. Y cuando miramos de nuevo esas triple metas, miren cómo, cuando hablamos solo del control glucémico en virtud de la eficacia, tenemos que decir que los dos esquemas son absolutamente iguales. Ojo, siendo claramente más simple la coformulación que el esquema basal bolus. Pero los beneficios no paran ahí. Es igualmente efectivo, es más simple, pero miren, menos porcentaje de hipoglucemia. El delta de peso a favor de la coformulación y, como por si fuera poco, sin impacto sobre el peso. Entonces tenemos control glucémico, control de peso y control de hipoglucemia en la triple meta. Y cuando buscamos ese triple meta en el segmento, vemos como la diferencia es de 38.2 versus 6.4%. Absolutamente contundente, los números hablan por sí solos. Ahora, si miramos lo que pasa con la dosis diaria total y recordamos la diferencia ahora que era casi de 25 unidades en el Dual 5, miren la diferencia en el Dual 7. Más de 40 unidades. Obviamente es lo esperado. Estamos titulando de un lado con la basal y con prandial y de otro lado basal con coformulación. La diferencia absolutamente contundente. Y tengan en cuenta esta cifra, 34% de los pacientes alcanzaron dosis máxima de 50 unidades en la semana 26. ¿Por qué les digo que tengan en cuenta esa frase? Porque más adelante van a ver algunos de los elementos que tenemos a nivel local en donde la posibilidad de dosis máxima en nuestros pacientes es muy baja, pero sí se logra un control adecuado. Así pues, miramos cuando hablamos de hipoglucemias graves o confirmadas, y aquí quiero que se lleven una cifra, un número, 89%.
89% de reducción de hipoglucemia grave o confirmada cuando comparamos Aideglira versus el esquema Basal-Bolus en una titulación para llevar un buen control, como lo vieron en una media de 6.7% de hemoglobina glicada. El consolidado es claro, todo lo que les acabo de mencionar en un solo plano: glicada, hipoglucemia y peso. Beneficios. Consistencia, definitivamente, con los resultados. Llevamos dos panoramas, vamos a un tercer panorama, y es que casi siempre la complejidad va acompañada del paso del tiempo. Y aquí vamos a ver cómo se comporta la coformulación en el tiempo. Y para eso está el Dual 8. Y este Dual 8 tiene un diseño muy interesante, porque hasta la publicación de este estudio no habían estudios similares que se centraran en cuánto tiempo se tardaba en la necesidad de intensificación de un manejo después de insulina basal. Y fue en diseño de práctica clínica a 104 semanas. ¿De acuerdo? Estos elementos que ustedes ven ahí es aquellos que destacan la importancia de optimizar el tratamiento y que perdure a través del mayor lapso posible. Minimizar la exposición crónica, obviamente la hiperglucemia, combatir la inercia terapéutica, el abordaje fisiopatológico, como se los mencionaba desde el comienzo, de insulina basal y agonista de receptor de GLP-1, y la simplificación de los regímenes, que de la mano va con una percepción positiva de cara al paciente. En este Dual 8, el diseño fue para pacientes naïf, que no habían recibido evidentemente insulina, que tuvieran curso de antidiabéticos y que estuvieran con glicada entre 7 y 11%. De un lado, 500 pacientes con intervención de glargina más antidiabéticos, de otro lado, Aideglira más antidiabéticos. Se consolidó como principal objetivo de desenlace primario el tiempo de aleatorización hasta el control glucémico inadecuado, definiendo este como la intensificación del mismo tras tener 2 visitas con hemoglobina glicada mayor a 26, mayor a 7 desde la semana 26. Esto es muy importante porque lo van a ver en la gráfica, cómo en las diferentes intervenciones hay una diferenciación temprana del mismo. Aquí simplemente para resaltar que el diseño en el caso del Dual 8 estuvo de la mano con la práctica clínica, cómo se realiza en la práctica clínica. No necesariamente como se estructuran ensayos clínicos de asignación aleatoria, como fue el caso del Dual 1. Por eso, esta diapositiva para establecer esa gran diferencia. La comparación de las características basales, nada distinto a lo que les he mencionado desde el momento previo, si tengamos en cuenta el uso de más de 2 antidiabéticos en el 77% como mínimo de alguno de los 2 brazos de intervención. Y miren cómo el desenlace primario hasta los periodos de intensificación se evalúa hasta la semana 104, que era el objetivo. Pero miren la media. Miren la media y miren, al momento de alcanzar la mediana, de diferencia entre la intervención con glargina y la intervención con Aideglira, ya había una brecha contundente entre uno y otro, obviamente 50%, y miren que escasamente estaría llegando al 25% el caso de la intervención. Al final, en la semana 104, el 66.2% del brazo de glargina y tan solo el 37.4% del brazo de Aideglira necesitaron una intensificación mayor. Es decir, que perduró más en el tiempo la intervención con la coformulación que aquella que se realizó de manera exclusiva con la insulinización basal. Y esto, muy interesante, de la mano en el contexto mayor de práctica clínica, de control glucémico a favor de la coformulación, de control glucémico aunado a hipoglucemia y aunado a la ausencia en la diferencia de peso, mayor a favor de la coformulación. En este escenario, que es la triple meta, vemos que la comparación es del 20 versus el 6.1 de porcentaje, de pacientes que logran metas. En ese orden de ideas, con el Dual 8 podemos decir que tras el Dual 5, el Dual 7 y el Dual 8, no tenemos solo los beneficios en los diferentes escenarios de la coformulación versus la insulina basal, sino que también tenemos al lugar el concepto de la perduración del beneficio a través del tiempo. Cuando miramos dosis de insulina total, la diferencia fue 37 versus 52. Lo vimos en los otros estudios, es consistente y coherente con lo que estamos viendo en el Dual 8. ¿Y qué pasa en el caso de la media de cambio de peso? 1.7, 3.4. Se duplica si lo queremos hablar desde números absolutos.
En ese orden de ideas, el paso a seguir sería, de esa triple meta en hipoglucemia, ¿cuál fue el beneficio? 56%. Hipoglucemia grave o sintomática confirmada en el tiempo. Y así entonces podemos afirmar que entre los factores de elección, todos esos 7 que aparecen allí son al lugar cuando escogemos una coformulación versus una terapia de insulinización basal exclusiva, con énfasis en la simplicidad que lo que estamos tratando hoy por hoy. Y en un plano, estos son los beneficios en el marco del Dual 8 con el concepto de perdurabilidad a través del tiempo. Un nuevo escenario. Y este es un escenario bastante interesante porque hablamos del reto de la complejidad. Y este es el escenario de insulina basal bolus, pasarlo a Aideglira, la coformulación. Y aquí no contamos, hoy por hoy, con un ensayo clínico de asignación aleatoria que se haya trazado ese objetivo. Pero sí contamos con múltiples estudios a nivel mundial, con la perspectiva desde vida real de cómo se ha hecho y de qué se ha encontrado. Y yo sé muy bien que todos y cada uno de los que me están escuchando han traído ya o han tenido contacto o lo han hecho directamente con sus pacientes y han encontrado el beneficio. Pues aquí está la evidencia de esa conducta clínica intuitiva que muchas veces hemos hecho. Esto fue un estudio húngaro publicado en el 2019. Prospectivo único brazo en vida real. Los pacientes fueron recolectados entre 2016 y 2019. Eran adultos con diabetes tipo 2 y que de manera interesante midieron el péptido C para tener en cuenta cuál era al momento de tomar la decisión, pero no porque este fuera un condicional para cambiar del esquema de complejo de múltiples bolos a Aideglira. Que tuvieron hemoglobina glicada, ojo con esto que son los datos más interesantes del estudio, que la glicada fuera menor a 7.5, porque el objetivo no era necesariamente el control glucémico, era la simplificación de la terapia insulínica. Debían tener los pacientes múltiples dosis y ser estables, por lo menos en 90 días, en virtud de la dosis diaria total, y que tuvieran o no metformina dentro del manejo. ¿Sí? A tener en cuenta que podrían haber pacientes con sobreinsulinización, por lo que les mencionaba ahora, de que eran elementos, de los cuales eran elementos frecuentes en la terapia con diabetes tipo 2 y que no tuviesen otros antidiabéticos. ¿Cuál fue el proceso y la práctica? 1, suspender la insulina basal. 2, empezar a Aideglira independiente del punto de corte que trajera de hemoglobina, de número de dosis diaria total de insulina, en una titulación de 16. Teniendo en cuenta que la dosis máxima sería 15 y ellos retitularon la metformina hasta 3000. Lo denotamos porque está en el esquema del estudio en vida real, pero no porque lo apoyemos. Bien sabemos que superar la dosis de 2000 en metformina probablemente no aportaría mucho desde el control glucémico y menos desde la tolerancia. Un control cada 2 semanas con un seguimiento usual y un resultado en 3 meses. Solo 2 semanas y estos fueron los resultados en virtud de los desenlaces. Y los desenlaces fueron primario, hemoglobina glicada a 3 meses y secundarios, hipoglucemia, dosis diaria total y peso. ¿Cómo fue la distribución de los pacientes antes de demostrar los resultados? Miren, 61% en esquema basal bolus. Los demás con análogos y premix o premezcladas, perdón, es el término. 69 pacientes. Un paciente suspendió Aideglira por bajas dosis, y esto sí que es interesante. Veníamos de pacientes con múltiples dosis y este paciente lo suspendió por bajas dosis. Segundo, pacientes con efectos adversos gastrointestinales que suspendieran el medicamento, 1. La distribución que les acabo ahorita de mencionar, y miren esto, el número de inyecciones al día, 3.69 más o menos 0.69. Uno de los factores que les mencionaba en la segunda o tercera diapositiva en cuanto a la complejidad del manejo. El péptido C, el punto de corte que aparece allí. Características basales y características a 3 meses. Miren esto es importantísimo. Reducción de la hemoglobina glicada. No era lo que se esperaba. No alcanza a ser clínicamente, entre comillas, significativa porque el punto de corte no es mayor a 0.4, pero sí alcanza a ser estadísticamente significativa. Es decir, sin ser ese el objetivo, se logró una reducción de la hemoglobina glicada. Miren la reducción de peso de 93 a 90 y alcanzó a ser estadísticamente significativa. El punto de corte del IMC es congruente con ello y definitivamente uno de los más interesantes es la dosis diaria total, que pasó de 43 en media a 20.76. Absolutamente contundente. Cuando miramos el punto de corte de control de hemoglobina glicada menor a 7%, fue el 92% de los pacientes. Y si se buscó un punto de corte más estricto de 6.5%, fue el 66% de los pacientes.
Los resultados muy alentadores. Y ojo, del 22% de los pacientes que presentaron efectos adversos gastrointestinales, como les mencioné, solo uno lo suspendió. Y una reducción de hipoglucemia del 45% de prevalencia al 9.7% de prevalencia. Y como si eso fuera poco, la simplicidad se ve en este número. De 3.69 inyecciones en un día pasaron a solo una. Porque hablamos de un esquema basal bolo a un esquema basal. Los resultados entonces en triple meta, las cifras lo dicen, 72.58. Y si a esa triple meta le ponemos un punto de corte de 6.5, estamos hablando de 46.77%. Otro escenario en donde nos fortalece aún más el concepto de simplicidad. Y en estos últimos minutos les voy a mencionar solo panoramas especiales y algunos matices desde la práctica clínica. Panoramas especiales, dos panoramas especiales interesantes, mayores de 65 años y pacientes con alteraciones en la tasa de filtración glomerular. Para esto hay una publicación en el 2019, un análisis posterior a la publicación de los estudios DUAL, en donde se evaluó eficacia y seguridad en este grupo etario a través de un análisis post-hoc. DUAL 2, 3 y 5, de los cuales les mostré el 5 que era contra glargina. Ahora en el DUAL 2 y en el DUAL 3, la competencia, por decir así, entre Aideglira es en el DUAL 2 contra Aidec, contra insulina de Gludec, y en el DUAL 3 contra liraglutida específicamente. Y miren lo que pasa. Miren que en este elemento, en el elemento de la izquierda está el DUAL 2, DUAL 5 y al lado derecho está el DUAL 3. ¿Qué pasa cuando hay una evaluación en virtud del control de hemoglobina glicada? Que no hay una diferencia. ¿Qué pasa cuando en el DUAL 5 se evalúa exactamente lo mismo? ¿Qué pasa con el control de cara a los pacientes mayores o menores de 65 años? ¿Y qué pasa con el DUAL 3, mayores o menores de 65 años? Esto simplemente se resume en una frase, y es que en mayores de 65 años, la eficacia de la coformulación en los DUAL 2, 3 y 5 es exactamente la misma. En este grupo etario, Aideglira es igualmente eficaz. Y en cuanto a seguridad, en esta tabla de los mismos tres estudios, 2, 5 y 3, tampoco hay una diferencia significativa en cuanto a seguridad. Y aquí hay un tip práctico interesante a destacar. No así sucede cuando se usa solo el agonista del receptor de GLP-1 en pacientes mayores de ciertos grupos etarios. Puede ser, y esto es absolutamente una hipótesis, que tenga que ver con la dosis de titulación del agonista del receptor de GLP-1. Ahora, si miramos la triple meta en los mayores de 65 años, juzguenlo ustedes por las cifras que ven allí. Definitivamente es congruente, coherente y adecuado para lo que esperamos en nuestros pacientes mayores de 65 años. En ese orden de ideas, en este primer escenario de complejidad, aún más de lo que traíamos previamente, es eficaz y es seguro en mayores de 65 años. Y segundo panorama especial, las alteraciones en la tasa de filtración glomerular. Y esta es una publicación en EACD de 2017, y en donde lo que se hizo fue evaluar la coformulación en cuanto a eficacia y seguridad de los pacientes con diabetes tipo 2 que tuvieran una tasa de filtración normal o con un deterioro leve o moderado. Llámense en estos puntos de corte mayor a 90, menor a 90, mayor a 60 y hasta 30. Es decir, no evaluar por debajo de 30 mililitros minuto. Y acá se trajo a colación entonces las características basales de los pacientes que se intervinieron en los estudios DUAL 1, 2, 3, 4 y 5. Mirando, pues obviamente las diferencias esperadas para cada uno de ellos, pero vamos a evaluar en una sola diapositiva qué pasa con las alteraciones en la tasa de filtración glomerular. Y esta es la eficacia. Miren cómo el hecho de tener un compromiso moderado o leve de la función renal no alteró la eficacia en virtud de la coformulación para hablar de control glucémico en nuestros pacientes con diabetes tipo 2. Y más interesante aún, que en un segmento de pacientes, aunque es claro por el tamaño del intervalo de confianza, como lo ven ahí, que la muestra es pequeña, que en el estudio DUAL 4 y DUAL 5 incluso fue mejor y más eficaz en los pacientes que tuvieran deterioro renal, en los pacientes con Aideglira. Ahí se nos abre un espectro hipotético para explorar en nuestros pacientes. En ese orden de ideas había eficacia. ¿Y qué pasa con la seguridad? Mírenlo,
juzguen ustedes, definitivamente es seguro. Con el ítem que les mencionaba yo ahorita en mayores de 65 años, es probable que el efecto adverso sea menor y no tan significativo cuando se compara con el agonista del receptor de GLP-1 por el esquema de titulación y la dosis de titulación que se realiza en la coformulación. Dos escenarios aún más complejos, mayores de 65 años y con enfermedad renal crónica, con alteración en la tasa de filtración leve y moderada, en donde fue eficaz y fue segura la coformulación. En estos 2 minutos que nos quedan, matices de la experiencia local. Esto simplemente se los quiero mostrar, es de uno de los grupos de investigación en los que estoy, y es un estudio retrospectivo de vida real, un solo grupo, antes, después y durante el 2019, antecitos de tener los elementos de pandemia. Tratamiento con pacientes con Aideglira, efectividad en virtud de la hemoglobina glicada. Y vamos a mirar peso e hipoglucemias. Fueron 67 pacientes que logramos incluir. Y ojo, esta cifra, que aunque parece pequeña, si les mostré el estudio húngaro, tenía inclusive 69 pacientes, porque los estudios de vida real tienen las características muestrales de este que nosotros les mostramos. Estas son las características basales, que después lo pueden mirar con detenimiento cuáles son los aspectos que destacamos, pero aquí les traigo a colación primero la duración de la diabetes, 13 años. 13 años de duración. Y esto es de la práctica clínica, es lo que usamos nosotros, lo que usan ustedes y lo que eligen. Y miren los puntos de corte de hemoglobina glicada, 27% menores de 8, 10% menores de 7.5 y probablemente este porcentaje tan bajo, menor a 7, congruente con el objetivo del estudio húngaro que vieron ahora, y es simplificar el modelo. Simplificar el modelo de terapéutico. Hemoglobina glicada de 8.5 con un rango intercuartílico como ustedes lo ven ahí. Insulina basal previa en los números de los pacientes que están allí incluidos con una media basal de 30 unidades y lo titulamos como se titulan los estudios y miren qué tan interesante, hay seguridad en el medio para hacerlo. Una media prandial de 23 y un índice de masa corporal que no estuvo en obesidad sino en sobrepeso. Y miren esto, 1 de cada 5 pacientes tenían tasa de filtración inferior a 60. Estamos tranquilos con la coformulación en ese subgrupo de pacientes. Estos fueron los resultados. Primero, ningún paciente llegó a dosis máxima de 50 unidades. Por eso lo que les traía a colación que hasta el 34% de ese estudio que les mostraba tenían dosis máxima. Tan solo 5% tenían una dosis de 40 unidades. Ningún paciente presentó hipoglucemia grave y ninguna paciente ameritó suspensión de la terapia con coformulación. Hemoglobina glicada basal 8.5, al final 7.3%. Definitivamente una reducción estadística y clínicamente significativa. Peso con tendencia a la mejoría. Tuvimos un análisis a la mitad y vimos que había una mejoría en peso, pero al final la diferencia no fue significativa, ni en peso ni en índice de masa corporal. Miren la dosis diaria total, una reducción de 38 a 30. Y miren los puntos de corte de control glucémico. Mejoró la hemoglobina glicada con punto de corte de 8, 7, 5 y 7, con porcentajes que en la mayoría de ellas se duplicaron y en el ítem de hemoglobina glicada menor a 7%, casi que se quintuplicó el beneficio en estos pacientes. Y cuando miramos la dosis diaria total, pues definitivamente hay un mayor impacto en la reducción de prandial, que definitivamente era lo esperado por lo que les he mostrado hasta ahora en los diferentes estudios. Y en cuanto al esquema basal bolos, pasó de ser en el 43% de los pacientes tan solo al 24% de los pacientes. ¿Lo utilizamos para qué? Para lo que hemos venido hablando durante toda la charla, simplificar el manejo. Y este último ítem que ustedes ven ahí es la reducción de hemoglobina glicada en los diferentes esquemas de manejo. Basal bolos, basal antidiabéticos, entre otros. Así pues, en estos minutos esperamos haber entregado los suficientes argumentos para hacer énfasis de manera amplia en los panoramas que trajimos a colación, en el marco de la simplificación del proceso y apelando a esa cuarta dimensión de un paisaje o a un panorama, y es la memoria que va a quedar en ustedes esta huella para tomar las decisiones terapéuticas mejores para nuestros pacientes. Muchísimas gracias a todos y espero que continúen conectados con todo el Congreso. Hasta la próxima.